Bueno, hoy vamos a hablar un poco de un proyecto de ley que se está trabajando y debatiendo en el Congreso Nacional que tiene que ver con la modificación de las asociaciones sindicales. Este proyecto fue presentado hoy en el anexo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires por el diputado nacional Víctor de Genaro, que representa en el Congreso de la Nación al Partido Unidad Popular. La ley es la 23.551. Lo que ellos plantean es una modificación a este régimen porque dicen que de esta manera, al haber pocos sindicatos con personería jurídica, se obstaculiza la democracia sindical. Es decir, que los trabajadores no pueden tener, digamos, derecho de huelga, claro, elegir, ¿no? Elegir a sus representantes sindicales adentro de lo que son sus trabajos. Nosotros estuvimos dialogando con el diputado nacional Víctor de Genaro, que nos va a explicar un poquito más de qué se trata esto, y después, si les parece, Natalia y Martín, vamos a dar algunos números de lo que ocurre en la actualidad con los trabajadores estatales y también de empresas privadas. Así es libertad y democracia sindical. Basta del dedo del ministro de Trabajo, basta del sindicato o de los sindicatos manejados de acuerdo a los intereses de los patrones. Libertad y democracia sindical, cumplir la Constitución Nacional. Hace muy poco tiempo terminó de salir la última inconstitucionalidad de la Corte Suprema con respecto a la representación. En el fallo ATE Salta, contra el gobierno de Salta, se demostró que cualquier grupo de trabajadores puede representar el interés colectivo. Esto es muy importante, quiere decir que el poder está en nosotros, los trabajadores. La crisis de representación que hoy tiene la mayoría de la dirigencia sindical no se resuelve cambiando un representante, se resuelve dándole poder a los trabajadores. La Constitución Nacional dice simple registro de organizaciones. La actualidad es un acuerdo entre Alfonsín y Lorenzo Miguel, que la Ley de Acciones Profesionales de la década del 80, que ha hecho que todo dependa del ministro de Trabajo. Entonces hay más de 3.000 organizaciones sindicales, de las cuales solamente muy pocas, apenas más de 1.000, tienen personería. Esa personería le permite cosas que no le deja a los demás. La Constitución argentina no dice eso, las inconstitucionalidades de la Corte Suprema de Justicia ratifican eso, la OIT ratifica eso, y que no tengamos la posibilidad de elegir delegados en la mayoría de las empresas privadas es la mejor demostración de que necesitamos cambiar la ley. Cuando había unicato en la Argentina en los 90, nosotros nos fuimos, a pesar de que teníamos personería, yo en ese momento era secretario general de ATE, porque la unidad o la CGT, todo eso, entregaba el trabajo de los trabajadores, se salvaban, entregaban las empresas, el unicato no permitió defender. Hoy en día hay 5 centrales, y la verdad que 5 centrales con la misma ley. Quiere decir que ya existe esta diferencia. En Uruguay, el día 25 de octubre, vamos a traer a un experto uruguayo que fue presidente de la coordinación del PCNT uruguayo, el compañero Juan Castillo, que además hoy es vicepresidente del Frente Amplio, que va a ser invitado, ¿no?, acá en La Plata para dar otras charlas, pero nos va a explicar cómo en el Uruguay, donde no hay ningún tipo de condicionamiento, porque es un simple registro, ni siquiera hay ley, hay una sola central. Entonces una cosa es la unidad de los trabajadores, que nosotros estamos de acuerdo y defendemos, y otra cosa es la unicato de las organizaciones que terminan teniendo, entre otras cosas, poder de lapicera para firmar cualquier cosa en nombre de trabajadores y firmar a la baja convenios colectivos que no discutimos los trabajadores. O le ponen más condiciones para ser secretario general en algunos casos, en algunos estatutos, que para presidente de la República. Entonces, no hay atomización. Ya existe con la ley, y la verdad que la mejor manera es apostar a la unidad de los trabajadores. Sí, a todos los trabajadores privados, estatales, precarios, ilegales, clandestinos, jubilados, chicos trabajadores. El trabajador es alguien que vive de su trabajo,
que quiere vivir de su trabajo o que vivió de su trabajo, cualquiera sea la relación de dependencia, que no tiene trabajadores a cargo que le permiten su rentabilidad. Entonces, es para toda la clase. Hoy la ley actual es solamente para la mitad de los trabajadores. Para los otros no existen y nosotros creemos que eso es una barbaridad. Bien, ahí estaba la palabra del diputado nacional por Unidad Popular, Víctor De Genaro, que decía más democracia y libertad sindical. Es decir, ellos, lo que, como bien explicaba ahí, pretenden cambiar esta ley, la 23.551, para poder garantizar esta forma de que los trabajadores puedan ser representados y obtener así de alguna manera personería jurídica. Natalia Martín les comentaba que teníamos algunos datos de cómo es la situación de los trabajadores en la actualidad. En la actualidad hay más de 8 millones de trabajadores en blanco. Ajá, estamos hablando, pero en la provincia general, de Buenos Aires. En la provincia. No, esto es a nivel nacional. A nivel nacional, perfecto. Para tener una idea, sí. Este proyecto es un proyecto que se ha presentado o se quiere presentar y debatir, se pretende debatir al menos hasta diciembre en el Congreso de la Nación. De alguna manera se va a replicar también en la provincia de Buenos Aires, por eso hoy De Genaro presentó esta iniciativa en la Cámara, en el anexo de la Cámara de Diputados, junto al candidato por el Frente Podemos, Adolfo Fito Aguirre, quien pretende de alguna manera en una de sus iniciativas para la campaña replicar esta iniciativa en la provincia de Buenos Aires. Muy bien. De los 8 millones en blanco, sí, el 52% está precarizado, de los cuales 7,2% son desocupados. Es decir, hay un número bastante alto también de trabajadores en general precarizados, ¿no? Trabajadores por ahí que no están en las condiciones... Claro, con un contrato precario. El trabajador en negro. Sí, exactamente. Pero es un trabajador... A ver, recordemos que la provincia de Buenos Aires tiene trabajadores precarizados. ¿Sí? Estamos hablando del Estado, ¿no? No estamos hablando del Estado, precarizados que son contratos. Justamente, contratos de 4 contratos meses, de locación, contratos de artísticos, que no tienen vacaciones, que no tienen absolutamente nada. No tienen un derecho a tener una obra social, nada, un tema no hay de la descuentos, salud. No hay absolutamente nada. Esos son los precarizados, digamos. Exactamente. ¿No? Los que por lo menos tienen algo, no los que están absolutamente en la nada misma. El 52%, el 7,2% desocupado total. Esos serían los que no tienen ni siquiera esta posibilidad de al menos tener un trabajo en negro. 3.565 son las organizaciones que esperan una personería jurídica para poder de esta manera enfrentarse o pedir algunas garantías frente a las empresas patronales, ¿no? A los patronales. Sí, una personería jurídica significa estar agremiados o pertenecer a un gremio que tenga personería jurídica. ¿Cómo se traduce esto? Exactamente, un gremio que tenga personería jurídica, que esté, digamos, en las condiciones para poder, de alguna manera, defenderlos. Tenga esa posibilidad legítima de reclamar. ¿No? ¿Cuántos gremios hay que no están bueno, por ejemplo, la SAL, chicas. Representación. Claro, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Locutores no tiene personería jurídica. Exacto, no nos representa de ninguna manera. Con lo cual sí te descuentan, pero no te representan. Eso está claro. Exacto. Ahora, lo decía De Genaro hace un ratito, es más difícil armar un sindicato que ser presidente en este país. Exactamente, eso es lo que se está peleando porque esta ley de alguna manera no lo está permitiendo. Y por último, porque si bien Víctor De Genaro es un representante histórico de lo que es la CTA, la Central de Trabajadores Argentinas, y bueno, y defiende de alguna manera a los empleados estatales, también se habla de las empresas privadas. En 80% de las empresas privadas no eligen delegados, por ejemplo. Y eso es una de las cuestiones que de alguna manera este proyecto pretende modificar. Así que bueno, veremos cómo se va a plasmar de alguna manera en la legislatura provincial, seguramente ya el año que viene. Ahora es un debate que se empieza a dar, que lo va a llevar adelante este nuevo frente socialista, Podemos. Así que bueno, eso es lo que sucedió hoy, durante la tarde de hoy en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Pero si no prosperara este proyecto, ¿también puede llegar a replicar en provincia o qué posibilidades hay de que prospere el proyecto en el Congreso Nacional? Y en general, cuando prospera en el Congreso, prospera en la provincia. Se replica aquí. Se replica. Bien. Pero ya estuvimos averiguando y lo que sostienen este legislador al menos es que la iniciativa no ha tenido ningún tipo de respuesta positiva porque
digamos que a algunos legisladores les conviene que los trabajadores sigan de alguna manera en negro y sin poder protestar los derechos que le corresponden como trabajador. Claro, es lógico. Bien. Verónica Benaim, ¿algo más usted? No, muchas gracias, Vero. Bueno, no, de nada. Gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.